the body sway to music. Oh, the lightning glance. I would give it all and all. Maybe you would hear me ask or have a chance. Hearing only one move, no. Wrapped firmly in the ground. Undo my heart and zip my body, yeah. Then to my ears, hearing a deafening sound. Everybody smile, nobody pay no mind to me. Finger in position on the sweet. A little flash photography. Hey, tú. Así es, tú. Sí, hablemos contigo. Con todos ustedes. No es casualidad. Si están aquí, es por una razón. En este 31 de octubre seguro estás buscando una buena historia para recordar en la fecha de las brujas. Y no hay mejor historia que una leyenda para despedir este mes. Seguro te estarás preguntando quiénes somos. Somos las voces, estamos en cada rincón y en cada calle de Cartagena. Somos los sonidos que traspasan las murallas. Somos los inconformistas, voces de barrio. Yo soy Juan Romero, la voz que no tiene miedo. Les habla Paola León, la voz que determina la pasión. Aquí habla Lilibet Adames, la voz de los detalles. Con ustedes, Sharon Zurita, la voz que el pueblo comunica. Y Germany Acevedo, la voz del entretenimiento. Para este primer capítulo de nuestro podcast, su podcast, el podcast de Cartagena, les traemos la leyenda perdida de Blas de Lezo. Blas de Lezo, tu barrio, mi barrio, el barrio del que has escuchado o por el cual en algún momento has transitado. Estaremos recorriendo este icónico barrio de nuestra ciudad. Vamos a desenmarañar su leyenda, porque las leyendas no solo se guardan en el centro histórico. Participa en nuestro recorrido mientras exploramos los aspectos del barrio que la comunidad no debe ignorar. Taking a picture of you. Taking a picture of me. Taking a picture. Blas de Lezo fue de los primeros barrios en organizarse fuera de los muros del centro histórico de la ciudad. Con más de 50 años, este icónico núcleo urbano inició como muchos otros, siendo una invasión, que muy posteriormente fue amparada por el Instituto de Créditos Territoriales. No se sabe bien el porqué de su nombre. Si bien alude a la figura histórica conocida en la ciudad, nadie sabe el porqué de la comparación, aunque algunos dicen que pudo haber sido por el estado del terreno al ser invadido por la comunidad. Su fundación también varía de habitante en habitante y es algo difusa la fecha, pero si algo queda claro es que eso solo enriquece más su misterio. Aunque siendo francos y volviendo al tema de cómo se fundó, no estamos del todo de acuerdo con llamarle propiamente una invasión. En ese momento las estrategias de planeación territorial en la heroica estaban muy lentas, como cosa rara en la ciudad. Por esto, me gustaría decir que los habitantes en realidad se apropiaron del terreno, una zona virgen que le pertenecía al pueblo colombiano y fue abordado por el mismo pueblo. Actualmente sí se dan invasiones propiamente dichas bajo los factores de necesidad y pobreza extrema. Así es, hay ciudadanos que intervienen en terrenos que en su mayoría pertenecen a empresas públicas o privadas y que se caracterizan por estar en desuso por mucho tiempo. Eso suele suceder hoy en día si la alcaldía no logra un concilio con los habitantes luego de usar la fuerza, ya que siempre inician por ahí. Terminan pagándole a la empresa u identidad por el terreno y se deja a los habitantes que luego deben luchar bajo métodos legales para urbanizar el sitio. Pero en Blas de Lezo no fue tan así. El único propietario del terreno era el propio Estado colombiano, y así como el Campestre y otros barrios aledaños más cercanos como el Carmelo, la Central y los Caracoles, sirvieron para asentar a la población. Según un reportaje del Universal, se sabe que en el año 1961 llegaron las primeras familias, siendo la primera la de la señora Carmen Acuña e hijos. Poco después llegaron los Redondos, los Puellos y los Castillas, entre otras familias que se asentaron volviéndose una comunidad. Blas de Lezo no tardó en echar raíces y crecer hasta establecerse como el icónico barrio que muchos conocemos al día de hoy, plagado de una riqueza cultural que solo queda en los recuerdos de abuelos y padres. Comparar puede llegar a enojar a la gente, a nadie le gusta que lo comparen, pero a veces es necesario para llegar a puntos claves y conclusiones. Bien lo dice un cartagenero sabio llamado Ricardo Chica: investigar es comparar. Blas de Lezo es uno de los barrios relativamente privilegiados en Cartagena. Cuando digo esto, no lo comparo con ninguno de los que resguarda el centro histórico. Lo comparo con los demás barrios populares de la ciudad, pues barrios populares es así como se le conoce a los barrios cuya iniciativa de formación fue propiamente de la comunidad.
Los inconformistas, voces de barrio, nos fijamos en esto, como Blas de Lezo y algunos otros. Sin embargo, pocos con el valor para la comunidad cartagenera de este lado de la muralla. Y es curioso cómo ese nexo de apropiación y camaradería se perdió con el tiempo. Fue un barrio entre barrios, pero ¿qué pasó? ¿Por qué dejó de serlo? O mejor dicho, ¿qué lo detiene de serlo? Taking a picture of you, taking a picture of me, taking a picture. Para entender este fenómeno, debemos ir a fondo en el barrio y escucharlo. Pero antes, vamos a describirlo, ya que este coloso citadino está erguido sobre columnas muy bien cimentadas. Empecemos por su buena infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura nos referimos a la de las construcciones sociales y no propiamente al estado de las obras. Blas de Lezo cuenta con más de 4 parques, 2 iglesias, 4 instituciones oficiales en las cuales figura la institución educativa Nuestra Señora de la Consolata, la institución Luis Carlos López, la institución educativa Soledad Acosta de Samper y por último la institución educativa John F. Kennedy. Un puesto de salud, una clínica, una unidad funcional de atención primaria provista por el Hospital Naval, un polideportivo, una cancha de softball, un CAI de policía, una estación de policía, una ruta de alimentadores de Transcaribe, establecimientos de esparcimiento para mayores de edad con un amplio valor cultural como el York y el coreano, negocios icónicos tal como Rico Mondongo y varios centros residenciales como el Hostel Toscana del Mar. La manera en la que estas entidades se articulan permiten tener una clara visión de que el Blas de Lezo no es un barrio como cualquier otro. A grandes rasgos, cada segmento mencionado hace de engranaje en este sistema y se resuelve en un barrio apto para un desarrollo óptimo. De hecho, en ese ámbito del desarrollo social, Blas de Lezo toma la delantera en el talento deportivo. Su infraestructura deportiva ha sido muy variada desde siempre, por lo que el espíritu deportivo juega un papel importante en su esencia. Béisbol, fútbol, atletismo, voleibol y obviamente softball. El espíritu del deporte que muchos jóvenes de este barrio exhiben es tan típico de ellos como sus árboles de mango. Esos frondosos palos de mango que en mayo con tan solo caminar bajo su sombra te regalan frutos. Pero no solo hay palos de mango. Si bien ese es de los más conocidos en la zona, el barrio brilla por ser uno de los más verdes de Cartagena. Es de los pocos que moldea el casco urbano a favor de las zonas verdes. Cada colegio, desde los jardines infantiles hasta los de bachillerato, tienen algún árbol o jardín bien cuidado. El emblemático palo de caucho en el puesto de salud, el palo de mango en el CAI, los árboles ornamentales de la iglesia y las flores que colorean los parques. No se pierde el sentido de lo verde, y sus habitantes tratan de tenerlo muy presente siempre. Hacer un corto recorrido por Blas de Lezo suele llenar la memoria, los sentidos se llenan. Escucha buena música variada, una salsa por aquí, una champeta por allá, uno que otro reggaetón. Nos faltan los olores de la comida casera, el ver a los niños jugar de un lado a otro con sus balones o bicicletas, sentir cómo la nostalgia es exaltada por la vida de barrio. Esta nostalgia se puede sentir tan familiar y a flor de piel porque en algún punto dentro de nuestra enmarañada encrucijada familiar hubo un nexo con Blas de Lezo. Porque era propio de nuestros padres y abuelos ir a ver algún juego allá, y nuestras madres y abuelas seguramente trabajaron como amas de casa para las familias más pudientes. Nuestros tíos y tías no se perdían un salsero en el coreano, mientras nuestros primos y primas sabían que la mejor fiesta del fin de semana iniciaba o terminaba en el York. ¿Dónde quedamos nosotros? En su mayoría estudiamos aquí. Fuimos a la Consolata, quizás el Luis Carlos López, la Femenina o el John. Y luego están los que simplemente nos llenamos de Blas de Lezo por la casualidad de pasar por ahí. Por ser uno de los ombligos de la Cartagena que se alza más allá de las murallas y que tiene voces, muchas voces, voces que quieren ser escuchadas, voces que deben escucharse. Taking a picture of you, taking a picture of me, taking a picture. En la actualidad, muchas de estas tradiciones han menguado, tanto por el pasar del tiempo como por la reciente pandemia vivida en el 2020 por el ya tan conocido COVID-19. Otro factor implicado es la individualización social que vivimos, pues pocos son los barrios populares que se siguen viendo como vecinos y no con indiferencia. Este vínculo se rescata solo en las instituciones educativas,
y en actividades deportivas que se congregan en Blas de Lezo. Porque sí, los equipos de béisbol, voleibol y fútbol que entrenan tanto en la cancha de softball como el polideportivo de Blas de Lezo son agentes súper importantes. Los jóvenes que lo conforman no son solo el barrio anfitrión, y esa variedad favorece a la comunidad. Las instituciones educativas que también recogen una gran población de chicos y chicas de sectores aledaños y otros no tanto, se esfuerzan por integrar a toda esa comunidad con un acervo de interconexiones, tal como lo hace la institución John F. Kennedy con su cabildo institucional el 31 de octubre y su batalla de bandas en el marco de su cumpleaños que se celebra en el mes de agosto. Blas de Lezo fue y no deja de ser un foco social, atrayente y enigmático. La gente disfruta entre sus calles y su legado sobrevive en varios individuos. Un legado que no está en negociación de pérdida, pero eso no significa que no esté en riesgo. Taking a picture of you, taking a picture of me, taking a picture. Nada es totalmente bueno ni totalmente malo. Existe un balance y para el caso de Blas de Lezo, ese balance se mantiene constantemente en un tira y afloja. Es el legado histórico de Blas de Lezo uno de sus más grandes fuertes, y es este mismo el que se ve amenazado constantemente por acciones externas y la indiferencia. También su infraestructura está en riesgo de deterioro, casi como gran parte de la ciudad misma. La gran diferencia es que para la comunidad, las estructuras como la cancha de softball y el estadio de béisbol son tan importantes y valiosas como las murallas para el centro histórico. Más aún cuando se las han arreglado para prevalecer por varias generaciones, como amparo para el sueño deportivo de adultos, niños y jóvenes. Así es, Paola. Otras instituciones más formales que son la parte de la estructura del barrio como el mismo puesto de salud, entran en las categorías de alerta ya que las remodelaciones no son muy recurrentes en tan importante centro de atención para una gran cantidad de sectores circundantes. Su huella verde empieza a ser marcada por oleadas de desechos mal controlados en los principales sectores, un fenómeno que la comunidad misma debería tratar bajo su autonomía y de ser necesario con entidades responsables tales como Biolía, para mitigar esta amenaza contra sus zonas verdes, porque independientemente del lado de la calle en el que estén viviendo, siguen siendo parte de la propiedad de todo el barrio. La costumbre de dividirnos siendo todos de un mismo barrio debe terminarse. Es cansado que los medios, las ideologías y las creencias nos dividan. Pueden diferenciarnos, pero no permitamos que creen una brecha entre unos y otros. Más aún en un mundo donde globalmente hermanos se tiran a matar unos a otros. El ideal de la unión, la solidaridad y la comunicación tienen que perdurar. Hay problemáticas que solo la comunidad como una sola puede afrontar, haciendo uso claro de las entidades pertinentes. Por ejemplo, Blas de Lezo tiene problemas de inseguridad y microtráfico como la mayoría de la ciudad y del país. Sin embargo, tiene la ventaja de incluir en su extensión un CAI de la Policía Nacional y una estación de la misma. Si bien los índices de inseguridad bajaron un poco por la pandemia, y no significa que desaparecieron, pero una medida de control contundente estaría mejor estructurada si se conjuntaran los esfuerzos de la comunidad y la fuerza policial. Desear un ambiente seguro es válido, pero aún más válido es luchar por él, no dejando que esos espacios que desde siempre han servido al desarrollo de la comunidad se transformen cuando el sol se oculta en puntos de tráfico y consumo, ni que las esquinas, en especial las que conjuntan al barrio con otros, como el Milagros, el Carmelo y la Central, sean puntos de atraco. Aunque no toda la comunidad está de acuerdo con que esta sea la vía de soluciones, y están convencidos de que la verdadera ruta de soluciones se encamina por la educación cultural que reside en las familias y la comunidad. En esto concuerda Remberto, uno de los representantes de la Junta de Acción Comunal del barrio, el cual nos contó que en los últimos años la tasa de drogadicción en el barrio ha crecido inmensurablemente, superando así al fenómeno de la violencia dentro de este, y nos expuso que para él la mejor manera para ganarle la batalla a este fenómeno que está consumiendo a la juventud del barrio es apostándole más a la educación académica y moral, y también apostándole al deporte para así construir entre todos un ambiente armónico dentro del barrio.
Parece ser que la comunidad no ignora esto. Hacer el ejercicio de ir a Blas de Lezo un sábado a las 9 de la mañana y encontrarte partidos de niños, niñas, adolescentes y adultos, voleibol, fútbol, béisbol o simplemente juegos de parque, viviendo un legado que te impregna de la satisfacción histórica de ver una leyenda, una sensación que no tiene comparación. Taking a picture of you, taking a picture of me, taking a picture. Y entramos en el medio tiempo con su presentadora Germany Acevedo, la voz del entretenimiento. En este espacio haremos un recuento de lo que significa Blas de Lezo para Cartagena. Vinieron buscando una leyenda y yo estoy aquí para contársela, con la mejor sazón del mundo, la salsa. Barrio de cantantes y deportistas. ¡Oh, Blas de Lezo, mi barrio querido! Así lo expresó Michi Redondo en su son salsero, porque esta tierra no solo es fértil para el mango. El talento germina en Blas de Lezo sin mucho esfuerzo, como lo demostraron los hermanos Mosquera, cuya pasión por el fútbol los llevó hasta equipos como el Junior, el América y su representación en la selección Bolívar. Tampoco podemos olvidar a Ingrid Cogollo Henao, primera y por ahora única reina de la independencia del barrio. Eso sí, si hablamos de actualidad, la medalla la llevan los hermanos Mendoza, Rezo y Jorge Mendoza, ilustres deportistas nacidos del vientre de Blas de Lezo. Cartageneros ilustres que llevan la representación de Colombia y Bolívar. Actualmente, el menor de los hermanos Mendoza está jugando en la selección Colombia de voleibol. En una pequeña entrevista que nos otorgó su hermano mayor, nos contó que su pasión y el amor por el voleibol fue iniciada por el barrio. Aunque en medio de la conversación, Jorge nos contó que aunque en un principio este no era un deporte muy común en la ciudad de Cartagena, hoy por hoy es bastante aclamado por el público joven de la Heroica y en especial del barrio. Los hermanos Mendoza, los últimos años, han contribuido a la formación deportiva de los jóvenes de la ciudad y en especial en el barrio, organizando mini campeonatos de voleibol. Él está convencido que el mayor fuerte que tiene Blas de Lezo es el deporte. Este aspecto del compromiso lo tiene claro la señora Epi, que es una de las primeras fundadoras. Ella, junto a su familia, ha querido que el legado del barrio no quede en el olvido. Ha estado entregada al cuidado del sitio icónico del barrio, como lo es el parque principal, que este justo se localiza al frente de su casa. El amor y el apego que la señora Epi le tiene a Blas de Lezo es más grande que sus años. A partir de estas acciones quiere dejar un legado de amor y un mensaje de sentido de pertenencia por el barrio que la vio crecer, le dio todo a ella y a su familia. Blas de Lezo, un barrio que a pesar de todas las dificultades, su gente siempre trata de demostrar lo mejor de él. Viven su leyenda, son su leyenda. Taking a picture of you, taking a picture of me, taking a picture. Después de cada medio tiempo, las jugadas que quedan solo son preámbulo del final. Pero no hablamos del fin de la emblemática leyenda de Blas de Lezo, sino de nuestro podcast sobre él.
Hagamos un recuento de lo más importante sobre Blas de Lezo. Los inconformistas, voces de barrio, hacemos lo nuestro. Escuchar las voces de un barrio y aquí está su voz. Blas de Lezo es un icónico barrio popular de Cartagena, con muchos frutos del esfuerzo de la comunidad necesitada, que con todo esfuerzo dio sus frutos. Frutos del mango, la bonga, el estadio y la cancha, del sabor callejero, del sabor urbano cartagenero. Un barrio creyente y no solo en lo católico, creyente de la educación por sobre la violencia, creyente en su equipo de jóvenes deportistas que juegan un partido contra el microtráfico oculto en las esquinas, creyente de que un barrio verde es más atractivo y que el disfrute de la gente siempre será sinónimo de tener un buen ambiente. Porque hay precedentes, leyenda viva de grandes profesionales de la salud, la educación, las leyes, la comunicación, el deporte y la música. Hay un legado para los jóvenes que la comunidad de Blas de Lezo no va a permitir que olviden. Blas de Lezo, esta es tu leyenda perdida, perdida en los corazones de cada uno de tus habitantes, de tu comunidad que revive tu legado. Una leyenda tan importante para Cartagena como las que celosamente guardan en su centro histórico. Taking a picture of you, taking a picture of me, taking a picture. Voces, voces de barrio. Voces, en cada rincón. En los callejones y en cada esquina. En la comunidad que te habita. Inconformistas con lo que circula de nuestra Cartagena y la visibilización de nuestros barrios. Inconformistas con las soluciones pasajeras. Inconformistas con la administración de la ciudad. Somos los inconformistas, voces de barrio. Y esta fue... La leyenda perdida de Blas de Lezo.